Bien, estamos comunicados con Marcelo Delfino. Hacíamos referencia recientemente a la problemática que afronta el sector cárnico ante las restricciones en la exportación por 30 días planteadas por el gobierno nacional. Y justamente hemos convocado a Marcelo por ser un empresario relacionado directamente con la carne, una familia tradicionalmente ligada al área de comercialización y producción de carnes, pero además como integrante de una consultora que ha elaborado muchos estudios y asesoramiento a distintos emprendimientos y empresas nacionales e internacionales relacionadas con la comercialización de carnes. Marcelo, te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias, Omar. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? También sabemos que estás recuperándote del pase por el COVID positivo. Sí, sí. Pero bueno, ya estoy en casa desde hace 3 semanas haciendo la recuperación. Tengo para unos días más, pero la verdad que estoy mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, nos alegramos de eso. Bueno, Marcelo, puntualmente digo estas medidas que parecen un déjà vu, ¿no? Volver al 2006. ¿Por qué se plantea? ¿Por qué se considera necesario? Y si realmente va a obtener esto los resultados que los que se buscan, digo, los que se ha comunicado como la necesidad para, en cierta forma, bajar el precio en el consumidor, en la góndola. En realidad yo creo que hay primero un error conceptual referido a los precios. Lo primero que debiéramos preguntarnos si realmente existe un problema de precios o realmente el problema es que la población no tiene acceso a la carne a los precios actuales. Uh-huh. Porque los precios de hoy son los precios que tienen que valer la carne. Y eso está referido a los valores del maíz y a los costos de producción, los tiempos de producción que tiene el campo. Básicamente el problema de precios no es de precios, sino de oferta. Argentina produce 3.200.000 toneladas equivalente a res con hueso, que es lo mismo que produce hace 15 o 20 años. Argentina lo que necesita es producir más para que estos precios tiendan a la baja. Uh-huh. Ese es realmente el problema. Pero estas medidas, Marcelo, si vamos al 2006, 2005, 2006, cuando se tomó la primera medida de restricción en la exportación, justamente lo que generó fue la disminución de la cantidad en los lotes, la cantidad de vacunos. Digo, si lo que estamos diciendo es necesario producir más en la Argentina, tener más cantidad de cabeza o de ganado para la comercialización, justamente esta medida iría en contra de esa necesidad. Obviamente va a contramano de la realidad y lo que dice la lógica económica. Uh-huh. Esta medida no va a tener ningún efecto en los precios del mercado doméstico, del consumo interno, porque lo que hay que entender es que del total de kilos producidos, toneladas producidas de carne en la Argentina, las que se exportan son solo el 25-26%. Uh-huh. Y de ello, el 75% son de productos que el argentino no consume. Básicamente es la vaca de refugio, que es la vaca conserva, la vaca manufactura, que el consumidor argentino no consume. Entonces, difícilmente el cierre de las exportaciones produzca una reducción de precios en el consumo interno. De hecho, a partir de la medida hubieron 2 días de mercado lineal, y vos fijate que bajó el precio de la vaca, con su consecuente perjuicio para los productores, que justamente en este momento están sacando la vaca vieja, la vaca enferma. Es justo la época en la que se saca la vaca del campo, y los precios de la hacienda liviana y del novillo aumentaron 15 a 20 pesos. Entonces es la prueba más clara de que la medida es inconducente. Lo que sí va a generar esto es poner en riesgo el cierre de muchas plantas frigoríficas. De hecho, hay plantas como Rafael Alimento, que se santió a 650 personas. El frigorífico Orina lo está evaluando. El frigorífico Revif acababa de venir de un cierre de 2 meses por conflictos gremiales. Reabrió sus puertas hace 15 días y hoy está evaluando seriamente el tema, no de suspender, sino de cerrar en forma definitiva, con la consecuente pérdida de 700 puestos de trabajo.
Yo creo que la medida está mal tomada, es conceptualmente equivocada y obviamente va a generar mucho perjuicio. Uh-huh. Marcelo, desde Industrializar ustedes acompañan, digo, la consultora acompañan muchos proyectos y muchos emprendimientos. Desde aquel 2006 hasta hoy, ¿ustedes notaron una reactivación en el sector? ¿Había como nuevas consultas, como nuevos emprendimientos puestos en marcha? Y la pregunta es, si esto es positivo, ¿en cuánto se va a asemejar al 2006 esta medida de hoy 2021? Mirá, del 2005, en el que se cerraron las exportaciones, que también era primero por un mes, después estuvieron cerradas un montón de años, 121 plantas frigoríficas cerraron su puerta y se perdieron cerca de 25.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Hubo una reducción sensible del stock de cerca de 10 millones de cabezas. Y hoy hay algunos proyectos nuevos, hay uno muy cerquita nuestro que es el de Tres Lomas. Su propietario, Rafael Lauro, se asoció con un empresario chino que es el comprador de lo que el frigorífico va a producir. Llevan invertidos más de $5.800.000. Hoy hay 52 personas trabajando, solo con 2 días de actividad. Están gestionando la habilitación para China y una vez que la planta esté en funcionamiento va a generar 160, 170 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, porque después hay transportes que prestan servicio, bueno, se sabe, todas las empresas, en su mayoría pymes, ligadas ahí a la zona, a Tres Lomas básicamente, pero también Saligueló, 30 de agosto, a los que la planta puesta en marcha genera actividad. ¿Te imaginás, antes de ayer, la desesperación de esta gente? Claro, seguramente. Una planta que fue pensada solamente para exportar, porque acá no hay grandes centros urbanos que le garanticen un volumen de venta al consumo que les permita sostener la planta. Esa planta está pensada y desarrollada solo para exportación. Uh-huh. Así que esta medida, si se sostiene en el tiempo, lo único que va a generar son perjuicios. Pero además, y dando respuesta a tu pregunta, me atrevo a decirte que esto va a generar una nueva 125. Justamente te iba a preguntar qué diferencia teníamos entre estas medidas y la 125 que tanto recordamos. Y digo por qué. Ni el campo es el mismo de hace 10 años, ni la industria es la misma de hace 10 años, pero hay un nuevo actor en todo esto, que es el agente de trabajo. La industria frigorífica hoy emplea 100.000 puestos de trabajo. Y esa persona que se levanta todos los días muy temprano, que normalmente vive en los suburbios de Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, habitualmente camina unas cuadras entre el barro, porque vive en barrios donde no hay asfalto, se toma un colectivo y viaja 1 hora, 1 hora y media como puede, porque uno sabe en los centros urbanos cómo se viaja. Llega al frigorífico, trabaja 5 o 6 horas, para el mediodía, abre un tupper en el que encuentra algunas horas de la comida de la noche, trabaja 3 o 4 horas por la tarde, y cuando se vuelve a la casa, vuelve a recorrer el mismo camino, viajando de la misma manera, llega a su casa y habitualmente encuentra un vecino recién levantado, sentado en una silla, tomando una cerveza al lado, que lo mira. Esa persona se pregunta si se justifica levantarse todos los días 4:30 de la mañana para ganar 50 o 60 mil pesos cuando su vecino sentado, levantado al mediodía, recibe lo mismo por plan madres y padres, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, club de fan de Vilan. Esa persona que está llena de angustia, porque encima llega a su casa y ayer le dijeron que tiene que estar encerrado, tiene 4 hijos, son 6 de familia y viven en una casa con pieza, cocina y baño. Esa persona está muy enojada, está llena de angustia, de temor y de necesidades. Ojo con ese actor.
ojo con ese actor, porque es un actor nuevo y me parece que quienes decidieron estas cosas no lo consideraron. Marcelo, vos estás planteando una situación ideológica muy fuerte, que digo, que justamente se me cae la pregunta, digamos, en forma directa, diciendo, Alberto Fernández, el actual presidente, era parte de aquel gobierno que se termina saliendo del gobierno de Kirchner y de Cristina, justamente por disidencia con aquella 125, si mal no recuerdo, y hoy el planteo que vos proponés o que estás haciendo en la mesa es prácticamente un escenario similar con un actor que parecía estar en contra de aquella situación. A mí me llama poderosamente la atención, porque Alberto Fernández es una persona moderada, equilibrada, tan moderada era que se enfrentó en su momento a quienes tomaban las decisiones o tomaron las decisiones que tomaron y se tuvo que ir del gobierno. Entonces me llama poderosamente la atención que haya tomado esta decisión, porque además la tomó él. El ministro Banterra se enteró por los diarios del cierre de las exportaciones. Uh-huh. Entonces me llama la atención. Y yo creo que hay errores conceptuales, sí. Hay falta de conocimiento que genera un diagnóstico equivocado, hay falta de humildad para preguntar a los que saben, y finalmente un sesgo ideológico que le nubla la visión. Uh-huh. Sin lugar a dudas, hacemos votos para que esto de la 125 y lo que estamos planteando, o similar, no ocurra por la necesidad de la integridad de la sociedad, ¿no? Pero todo parecería encaminarse a eso. Sí, así parece. Es de esperar que nos estemos equivocando en la lectura de lo que está pasando y las consecuencias que pueden haber, que pueden venir. Yo creo que quienes están hoy dentro del gobierno, muchos de los cuales participaron de la administración anterior del kirchnerismo, en este tema, no hablo de otros porque desconozco, han aprendido poco. Yo me pregunto todos los días si el combustible subió 16 veces en lo que va del año, ¿por qué no cerramos las exportaciones de petróleo y de gas? Ayer lo hablaba con un colega tuyo. La yerba en 10 años subió el 1.750%. Uh-huh. Eso da el 170% anual. Y las exportaciones de yerba no se cerraron. Y podemos hablar del aceite de girasol y de infinidad de productos. Entonces, a mí me da que pensar. Y no puedo dejar de considerar, de nuevo, que esto tiene un fuerte sesgo ideológico. Siempre el dilema en Argentina, el dilema político, ¿no? De estos últimos años pareciera más exportaciones, menos consumo interno, y que además, como en este caso, se le indalga a esta situación o se le achaca a este gran dilema el mayor precio para el consumidor de góndola en la mesa argentina. ¿Esto es así o, como decís vos, tiene este basamento ideológico principalmente? Hay un hecho real, vuelvo a decir, que tiene que ver con una producción insuficiente para abastecer el mercado interno y los mercados exportadores. La pregunta es, ¿por qué 20 años después, 10 años después, 15 años después de que se blanqueó este problema, seguimos sin resolverlo? Claro. Y no hay razones únicas. Todos los que de alguna manera formamos parte de la cadena de ganados y carne tenemos un grado de responsabilidad. Recién hablamos de la responsabilidad del Estado, uh-huh, de que del precio de cualquier corte de carne en la góndola el 28% son impuestos. Pero también hay responsabilidad del sector de la producción, hay responsabilidad de la industria y de los actores del mercado. Y voy a dar 4 o 5 ejemplos concretos. El índice de destete del sector agropecuario en la Argentina es 62%. Eso es muy bajo. Es tan bajo que estamos por debajo del resto de los países de Sudamérica. También en el peso del ternero de nacer.
también en el peso mínimo de faena. Es decir, responsables somos todos. En la industria frigorífica también hay responsabilidades. Hay un alto grado de marginalidad impositiva y sanitaria. Hay 532 plantas frigoríficas en Argentina, solo 175 están habilitadas por SENASA. Las demás tienen habilitaciones provinciales y municipales, lo que genera inequidades impositivas, inequidades en los costos, y también inequidades sanitarias, porque las exigencias por una planta que tiene SENASA son sensiblemente más altas. Y pareciera a veces que cuidamos más al consumidor europeo que al consumidor local. Hay mercados que están cartelizados, como el de la menudencia, el del cebo y el hueso, el del cuero. Por ejemplo, en el mercado del cuero hay hoy 7 u 8 operadores que vienen haciendo lobby desde que existen y han impedido que los frigoríficos puedan exportar los cueros salados. Eso que genera, el frigorífico no puede no puede acceder al precio internacional del producto. Eso le genera mayores costos o menores ingresos, y eso también atenta contra el precio del producto final. En definitiva, digo, los problemas son viejos, los problemas se conocen y hay responsabilidad de todos. Marcelo, como siempre, muchas gracias, y que continúe la mejoría por tu estado de salud, y obviamente agradecemos este invalorable aporte, y te estaremos molestando, si vos nos lo permitís, para ir consultándote a medida que vayan surgiendo cambios en estas medidas. Ojalá haya cambios, ojalá se revea la situación, recuperen la cordura, y den un paso atrás si se dan cuenta que se equivocaron, porque eso va a ser en beneficio de todos.